Ante la problemática de la experiencia de abuso sexual, tenemos un aspecto importante que identificar. Generalmente los niños que viven ese tipo de situaciones, igual las familias, se enfrentan a una angustia muy severa por reconocer aspectos que estaban pasando y que de alguna manera cada uno desde su lugar trataba como de organizar esa idea, esa situación, tratando de buscar cómo salir de allí lo menos dañado posible. Cuando hablamos de la situación de abuso sexual, tenemos que pensar en varios actores, o sea, no solamente el niño, no solamente el abusador, también está la madre del niño y el resto de familiares. La familia de alguna manera es el sitio privado, entre comillas, más seguro que un niño debe tener. Cuando nosotros desde pequeñitos reconocemos a nuestro medio familiar, empezamos a sentir que de alguna manera son las personas que podemos confiar mucho más. Cuando llega a pasar este tipo de situaciones donde esa percepción del padre, entre comillas, si llegara a pasar, o algún familiar cercano, empiece a acceder a un niño de una manera que no debe ser, que empieza a tener contactos sexuales de diferentes tipos, tenemos que identificar la edad del niño, cómo se empieza a presentar este tipo de situaciones, para poder entender la dimensión de lo que le pasa a las defensas psicológicas de este niño. Por eso no podemos caer como en solo una respuesta técnica a la situación del maltrato, porque cada niño está viviendo una situación con una dimensión mucho más grande, y de alguna manera tenemos que tratar de llegar a la manera como este niño procesa eso que está pasando. Es distinto un niño que desde muy pequeño, a través de juegos, se realice una experiencia de acercamientos de tipo sexual con un adulto, y que el niño de alguna manera no tenga ni siquiera una conciencia de ese aspecto. El niño busca acercamiento, afecto, cariño y gusto y agrado por algunos tipos de actividades. El niño no tiene claro, en el fondo, la dimensión moral de la situación que está pasando. El adulto sí lo tiene claro. El adulto sabe hacia dónde va, qué es lo que quiere y cómo obtenerlo. El niño simplemente se acomoda al juego porque él piensa que está pasando un rato agradable con un familiar o con la persona que se acerca a él. Entonces es muy importante como entender el momento en que se da ese tipo de situaciones y no ser como tan mecánicos al responder, sino tratar de llegar mucho más profundo a la vivencia de este niño, a la vivencia de la manera como él trata de percibir a su padre o percibir al familiar que está allí. Hay un aspecto importante al evaluar, y es la manera de la conciencia de transgresión, cuando el niño empieza a identificar que algo raro está pasando. Y allí es donde aparece un aspecto importante, que es lo que ustedes estaban preguntando, en parte es como un mecanismo de defensa, que no necesariamente sea la disociación, pero puede ser la negación, el aislamiento emocional y hasta llegar a la disociación. Generalmente hay diferentes tipos de situaciones. Cuando un niño vive una situación de estas y empieza a identificar que la figura del padre, que él siempre la había vivido como su padre, empieza a ver a este niño como un objeto de deseo, y empieza a tener unos comportamientos que de entrada el niño ya identifica que no están bien o que algo está pasando. El niño entra en un conflicto psíquico muy profundo, porque no solamente es la figura paterna que está allí, en caso de que fuera la figura paterna, también está el miedo que el niño siente al identificar sensaciones en su cuerpo
que pueden ser dolorosas o hasta placenteras, desde el inicio, acercamientos que se dan paulatinamente y que inicialmente van responsabilizando al niño en este tipo de juego, al punto que el niño siente que de alguna manera él tiene una participación allí sin tenerla del todo. Y fuera de eso está la conciencia de la pérdida que va a tener si habla. Entonces, de alguna manera el niño siente una angustia muy profunda que está constantemente en este aspecto y que entra en choque estas dos pulsiones, la pulsión del amor que se tiene hacia esa figura, pero también la angustia que tiene al sentir que eso que está pasando es muy doloroso. Y hay otro conflicto que es el perder todo, el perder la referencia paterna, la referencia materna y el riesgo de que toda esa construcción de familia se desvanezca. Esto hace que el niño entre y caiga en un estado de profunda angustia al punto de que el niño anula todas las situaciones emocionales que puedan estar relacionadas con esto. Y simplemente el conflicto obviamente trata de emerger nuevamente y llega y constantemente aparece nuevamente en la conciencia, y esto es altamente perturbador, pero el niño nuevamente lo anula. Nosotros, escuchando y tratando de acercarnos a los niños que han vivido este tipo de situaciones, vemos cómo hay respuestas de estos niños donde constantemente están tratando de velar por no dañar esa figura protectora. Tuvimos el caso en especial, recuerdo, de una niña que estaba siendo abusada por el padre y la madre había desaparecido, ya no estaba. Y el Señor le había construido a estas familias, a estos niños, que ellos eran lo único que ellos tenían, que esto es su familia, nosotros somos lo único que tenemos, nosotros somos los únicos que estamos aquí y las únicas personas que debemos sobrevivir. El Señor empieza a tener acercamientos con su niña y la niña empieza a tratar de anular todas esas experiencias que estaban pasando y tratar de afectivamente anularlas, omitirlas, reprimirlas, al punto de que la niña sentía de alguna manera pues que eso era normal, que se supone que los papás y los hijos tenían ese tipo de acercamientos, pero escuchándola mucho más profundo identificábamos que la niña de alguna manera sabía que había una conciencia allí que todavía no se permitía sacar, que era que ella identificaba cuáles eran las conductas entre un hombre y una mujer, y que de alguna manera ella no era una mujer para su papá, pero la angustia hacía que ella anulara todo ese tipo de situaciones. Afectivamente era una niña completamente disociada, estaba completamente ubicada como en lo profundo, tratando de experimentar que allí no estaba pasando nada. Era muy notorio que a medida que la situación fue descubierta y fue una situación muy caótica, la comunidad agredió a este señor. La niña sintiera un terror de perder realmente a esa figura, porque se iba a quedar completamente sola. Sin embargo, lo que estaba pasando, ella no lograba descargar como ese dolor, porque ella estaba tratando de ubicarse en su mente solamente como lo que ella había sobrevivido, y era anular eso que estaba pasando. Ella trataba de anular ese tipo de situaciones. Aquí no está pasando nada, esto tiene que pasar, esto tiene que... el dolor estaba completamente reprimido, y es un aspecto muy importante porque las personas que pueden mirar desde afuera no entienden cómo esta niña pues no está quieta, está callada, no habla, está tranquila, pareciera que jugara, pero dentro de ella hay un gran conflicto profundo, y es ese miedo a
a quedarse sola, y ese mecanismo de defensa de anular ese sentimiento para poder ella sobrevivir, y eso fue lo que le permitió a ella tolerar esta situación por muchos años. Pues realmente, pues frente a este tipo de temas, para terminar quería establecer que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos acerquemos a un niño. Sé que lo técnico y tratar de que esto sea solucionado lo más pronto posible es importante, pero es más importante la estabilidad de ese niño que nos llega. El niño es el que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, tenemos que permitir que la persona que lo acoja, que llegue a su consulta, sienta que así sea incoherente lo que él siente, es muy valioso para nosotros, y que nosotros comprendemos toda esa dimensión de lo que está pasando.